La obra es un texto sobre exilio e inmigración, fundamentalmente. Son 5 monólogos que van alternando con bastante sentido del humor y con bastante drama. Un poco un perfil de la realidad de la inmigración y del exilio ahora mismo en España, ¿no? La génesis del proyecto tiene que ver con un hecho real, con una historia real, y es un amigo que me lleva al funeral de una mujer que se llama Samba Martínez. Samba es una mujer congoleña que pasó 30 días en un CIE, en un centro de internamiento para extranjeros. Tenía SIDA, pidió 11 veces ir a enfermería, no le hicieron caso, le dieron pomadas. El día 30 la llevan a urgencias, muere en el hospital a las 6 horas, y ahí es cuando se dan cuenta de que tenía SIDA y que tenía un hongo que se la había comido por dentro. Esa mujer murió con terribles dolores. Le hicieron muchas autopsias después, y cuando yo fui al funeral había volado su madre para entrar a su hija, y después de tantas autopsias el féretro estaba cerrado, y esta mujer, la madre, se abrazaba a esa caja y gritaba en congoleño: yo que te parí no te puedo abrazar, yo que te vi crecer no te puedo abrazar. Aquel hecho a mí me impactó profundamente, y a partir de ahí empecé a investigar sobre la historia de Samba, sobre los CIE, sobre inmigración en general. Hablé con muchas ONGs, con muchos individuos, con muchas personas, y con todos esos testimonios armé esta pieza sobre inmigración. Bueno, realmente debo decir que para mí esta es una pieza de teatro urgente, en el sentido, primero, de que está muy pegada a la realidad, y segundo, porque se escribió de una forma muy inmediata. Yo empecé con este proyecto más o menos en abril, y en junio ya lo tenía escrito. Esta pieza es fruto de la indignación, es fruto de la rabia y fruto de la necesidad de hablar de este tema. Y todas las noticias que iban ocurriendo las iba plasmando de alguna manera en los monólogos. La retirada de la cobertura sanitaria universal, el hecho de que los inmigrantes no puedan tener acceso a la sanidad, de que hay enfermos crónicos inmigrantes que se les haya retirado el tratamiento, es algo que está plasmado en la pieza, porque iba incluyendo todo lo que iba pasando según iba pasando, y fue escrito de una forma muy rápida. O sea, no tenía un material previo que digas: ahora tengo que adaptar todo esto. Todo lo que iba pasando lo iba incluyendo. Y son tiempos en los que creo que el teatro tiene que quizás ser menos metafórico y más real. Es tiempo de abrir las puertas del teatro a la realidad, porque la realidad es